Buen día para todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy les vamos a explicar sobre la glucólisis, la fermentación láctica y alcohólica y sus diferencias. Mi grupo está conformado por... Lorena Vides. ¿Y quién les habla? Sari Juliana Castro. Primero que todo, debemos saber qué es la glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, lo que quiere decir que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos de hoy en día. En los organismos que realizan respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios, o sea, organismos que no utilizan oxígeno, también tienen esta vía. La glucólisis consta de 10 pasos que vamos a explicarlo luego de esta forma simplificada. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales. La fase en la que se libera energía, que es sobre esta línea puntuada, y la fase en la que se libera energía, que es debajo de la puntuada. Esta es la que se requiere y esta es la que se libera. En la primera fase, que es la fase en la que se requiere energía, en esta fase, la molécula inicial de la glucosa se reordena y se le añaden dos grupos fosfatos. Los dos grupos fosfatos causan inestabilidad en la molécula modificada, ahora llamada fructosa 1,6-bifosfato, lo que permite que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfatados de tres carbonos. Puesto que a los fosfatos utilizados en estos pasos provienen de ATP, se deben utilizar dos moléculas de ATP. Los dos azúcares de tres carbonos formados cuando se descompone el azúcar inestable son diferentes entre sí. Solo uno, el gliceraldehído 3-fosfato, puede entrar al siguiente paso. Sin embargo, el azúcar desfavorable DHAP se puede convertir fácilmente en el isómero favorable, por lo que ambos completan la vía al final. En la fase en la que se libera energía, en esta fase, cada azúcar de tres carbonos se convierte en otra molécula de tres carbonos piruvato mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NADH. Dado que esta fase ocurre dos veces, una por cada dos azúcares de tres carbonos, resultan cuatro moléculas de ATP y dos de NADH en total. Cada reacción de la glucólisis es catalizada por su propia enzima. La enzima más importante para la regulación de la glucólisis es la fosfofructosinasa, que cataliza la formación de la inestable molécula de azúcar con dos fosfatos, fructosa 1,6-bifosfato. La fosfofructosinasa acelera o frena la glucólisis en respuesta a las necesidades energéticas de la célula. En resumen, la glucólisis convierte una molécula de glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos. Y el producto neto de este proceso son dos moléculas de ATP, lo que sería, este proceso sería 4 de ATP producidos menos 2 de ATP invertidos, entonces por eso quedarían dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. Los pasos a la fase en la que se requiere energía. Ya vimos lo que pasa en términos generales durante la fase de la glucólisis en la que se requiere energía. Se gastan dos moléculas de ATP para formar un azúcar inestable con dos grupos fosfatos, el cual se rompe para formar dos moléculas de tres carbonos que son isómeros entre sí. Entonces ahora vamos a explicar cada paso más detallado. Cada paso es catalizado por su propia enzima específica, cuyo nombre se indica va debajo de la flecha. Lo podemos observar acá. Sí, en el siguiente diagrama, en los cinco primeros pasos, ahora vamos a hablar sobre los cinco primeros pasos, que son los pasos que son donde la fase requiere energía. En el paso número 1, encontramos que un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. En el segundo paso, la glucosa 6-fosfato se convierte en un isómero
que sería la fructosa 6-fosfato. En el tercer paso, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis, como ya lo había dicho antes. En el paso número 4, en la fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato, que es el DHAP, y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas son isómeros el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con la glucólisis. En el quinto paso, el DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ambas moléculas existen en equilibrio, pero dicho equilibrio empuja fuertemente hacia abajo, considerando el orden del diagrama anterior. Conforme se va utilizando el gliceraldehído 3-fosfato, es así que al final toda la DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ahora vamos a ver la fase en la que se libera energía. Esta fase va desde el paso 6 hasta el paso 10. En la segunda mitad de la glucólisis, los azúcares de 3 carbonos formados en la primera mitad del proceso se someten a una serie de transformaciones adicionales para convertirse al final en piruvato. En el proceso se producen 4 moléculas de ATP junto con 2 de NADH. Estas reacciones ocurren 2 veces por cada molécula de glucosa, puesto que la glucosa se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos y ambas proceden por la vía. Ándale, acá tenemos que recortar. En el paso número 6, tengo que recortar. luego yo te digo dónde. En el paso número 6, las 2 semirreacciones ocurren simultáneamente. La primera, pues la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, uno de los azúcares de 3 carbonos que se forman en la fase inicial, y la segunda, la reducción del NAD positivo y en NADH y el H positivo. La reacción general es exergónica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula, lo que forma 1,3 bifoglicerato. En el paso número 7, el 1,3 bifoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP, lo transforma en una molécula de ATP y en el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato. En el paso número 8, el 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, y sería el 2-fosfoglicerato. Y en el paso número 9, el 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpiruvato, que sería el PEP. Este PEP es una molécula inestable lista para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis. En el 10º paso, en el último, el PEP de inmediato dona su grupo fosfato al ADP y se forma la segunda molécula de ATP al perder su fosfato. El PEP se convierte en piruvato y el producto, que este sería el producto final de la glucólisis. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Lorena, que le va a explicar qué es lo que sucede con este piruvato y este NADH. Bueno, ¿qué sucede con el piruvato y el NADH? Al final de la glucosis nos quedan, como ya sabemos, 2 moléculas de ATP, 2 de NADH y 2 de piruvato. Si hay oxígeno presente, el piruvato se puede degradar, es decir, se oxida, hasta dióxido de carbono en la respiración celular y así obtener más moléculas de ATP. Pero, ¿qué pasa con el NADH? No puede solo estar por ahí en la célula acumulándose. Eso es porque las células solo tienen un cierto número de moléculas de NAD positivo que va y regresa entre sus estados oxidados. El NAD positivo reducido y el NADH. El NAD positivo más 2 electrones negativos más 2 hidrógenos positivos nos da como resultado el NADH más un hidrógeno positivo. La glucólisis
Como bien se sabe, necesita de NAP positivo para aceptar electrones durante una reacción específica. En el caso de que no haya NAP positivo disponible, es decir, porque todo este está en forma de NADH, esta reacción no puede ocurrir y la glucólisis se detiene. Por lo tanto, todas las células necesitan una forma de convertir NADH en NAP positivo para mantener la glucólisis andando principalmente. Hay dos formas de lograr esto. Cuando hay oxígeno presente, el NADH puede donar sus electrones a la cadena de transporte de electrones y así regenerar NAP positivo para usar en la glucólisis. Y se produce un poco de ATP. En ausencia de oxígeno, las células pueden usar otras vías más simples para regenerar el NAP positivo. En dichas vías, el NADH dona sus electrones a una molécula aceptora en una reacción que no genera ATP, pero regenera NAP positivo. Y la glucólisis puede continuar este proceso, al cual llamamos fermentación. Bueno, ahora vamos a explicar fermentación láctica y alcohólica. Para entender este tema es necesario regresar a la respiración celular. Siguiente, donde está, como ya bien sabemos, la fase 1, que es la glucólisis, y la fase 2, que es el ciclo de Krebs. Nos vamos a enfocar en esta, que es la glucólisis. Muy en resumen, como lo mencionó mi compañera, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas e inicia con la sustancia la glucosa, y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. Ahora, de estos productos finales vamos a tomar las 2 moléculas de piruvato, quienes van a ser las protagonistas. Cuando estas 2 moléculas de piruvato no tienen oxígeno, van a empezar un proceso llamado fermentación. Ya puede ser fermentación láctica o fermentación alcohólica. Siguiente. La fermentación en general es un proceso catabólico que utiliza algunos organismos para obtener energía y nutrientes a partir de ciertos compuestos orgánicos. Una característica muy importante de la fermentación es que una reacción anaeróbica, es decir, ocurre en ausencia de oxígeno. Todos estos procesos ocurren en el citoplasma celular y el objetivo principal de la síntesis del ATP, o en otras palabras, la obtención de energía. Siguiente. Entonces, tenemos a la molécula de glucosa que va a pasar por la glucólisis, ¿verdad? Y uno de sus productos finales es 2 moléculas de piruvato. Y estas 2 moléculas de piruvato van a tener 2 caminos diferentes, ya sea la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Ahora mi compañera les va a explicar la fermentación láctica. La fermentación láctica. Este es un término que se utiliza para referirnos a la degradación de la glucosa, otros nutrientes orgánicos en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, para poder obtener energía en forma de ATP. Aquí nos concentraremos en este proceso anaeróbico, pero en la glucosa, en el proceso por el cual la glucosa se degrada para obtener ATP en condiciones en las que no hay oxígeno, es decir, anaeróbicas, como ya lo dijimos. La glucosa se degrada por el proceso de glucólisis y al final dará lugar al piruvato, lo cual este piruvato puede seguir sus 3 rutas distintas. La primera, la que se da en condiciones aeróbicas. Este piruvato se transformará en acetil-CoA y pasará al ciclo de Krebs. Aquí será oxidado a dióxido de carbono y los electrones de esta oxidación irán pasando a la cadena de transporte de electrones de la membrana interna de la mitocondria, pasando al oxígeno y formando agua. La energía que se procede en estos procesos de transporte de electrones generarán ATP. Ahora bien, existen 2 rutas más. Una es la ruta de fermentación del ácido láctico y la otra es la ruta de la fermentación del etanol y el cacao alcohólico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno, el NADH que se había formado en la deshidrogenización del gliceraldehído trifosfato se reoxidará otra vez a NAD al pasar sus electrones al oxígeno en la respiración mitocondrial. Ahora bien, cuando hay hipoxia, que lo que quiere decir es cuando no hay oxígeno, la concentración de oxígeno es muy baja, como puede pasar cuando hay músculos esqueléticos y hacemos un ejercicio muy vigoroso.
este NADH que se genera en la glucólisis no puede ser reoxidado, entonces al no tener NAD, llega un momento en el que esta fase de la glucólisis, en la que había el paso del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifoglicerato, que es un proceso de oxidación, es decir, de pérdida de electrones, no se podría dar porque no tendríamos el NAD, que es el aceptor de electrones. El problema lo tenemos debido a la falta del oxígeno, porque no podemos reponer el NAD positivo, es decir, no podemos transformar el NADH a NAD. En conclusión, estos pasos en esta glucólisis es fundamental tener una reserva de NAD para que el proceso siga produciéndose y para que la glucólisis siga produciéndose. Entonces, ¿cuál es la solución del organismo en situaciones anaeróbicas? Es decir, con falta de oxígeno, pues como se decía, es la fermentación y concretamente ahora hablaremos de la fermentación láctica. Este proceso de fermentación son menos eficientes produciendo energía, porque en realidad la única energía que se produce son los 2 ATP netos de la glucólisis, pero es suficiente para ir funcionando. Es decir, la fermentación es un proceso alternativo para reoxidar NADH y obtener un nuevo NAD. No es un proceso de generación de energía en sí mismo, sino de recuperación del NAD, porque la energía, como comentaba, ya lo había dicho, se produce en la glucólisis y lo que buscamos es que no se interrumpa. Entonces, la fermentación láctica, lo que ocurre es que el piruvato que se genera en la glucólisis se reduce a lactato. Esto es debido al proceso que es catalizado por la enzima lactato deshidrogenasa, como se puede ver en la imagen. En la glucólisis ya sabíamos que se producían 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que proceden las 2 de una sola molécula de glucosa y en cada una de estas 2 vías se trasladan 2 moléculas de NAD en NADH. Entonces se reducen las 3 moléculas de piruvato a las de lactato y entonces se regeneran las 2 moléculas de NAD, es decir, se reciclan. Entonces no hay un cambio neto de NAD positivo o de NAD ni de NADH. Este lactato formado con los músculos esqueléticos o también en los eritrocitos, claro está que estos no contienen mitocondrias, se reciclan porque va por la sangre al hígado y ahí se transformará en glucosa durante la recuperación después de la gran actividad muscular. Esto sería el ciclo de Coding, pero no nos vamos a meter con esto. ¿Cómo ocurre la fermentación láctea? El proceso de fermentación inicia en el momento en el que la leche, que es la fuente alimenticia compuesta por macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, se le incorporan a las bacterias acidolácticas. Estas son las responsables de la transformación de dichos nutrientes y de otorgar la textura y el sabor que caracteriza a los productos finales. Las bacterias aprovechan de los componentes que se les ofrece en el medio para multiplicarse y crecer. Aprovechan el azúcar de la leche, que es la lactosa, y la utilizan como fuente de energía, dejando su paso ácido láctico como resultado, por lo que el contenido de lactosa se reduce. El ácido láctico hace de la leche un medio ácido en el que se inactivan los procesos de descomposición, lo que permite su conservación. Al tener contacto con las proteínas que se encuentran en la leche, su estructura se modifica. Esto conlleva a que se hagan más pequeñas y de mejor digestión al llegar al sistema digestivo. Algunos alimentos o productos lácteos fermentados encontramos el queso, el yogur, la mantequilla acidificada, el jocoque, los kumis y muchos otros más. Ahora lo voy a dejar con mi compañera que le va a explicar sobre la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es una reacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono. La protagonista de toda esta reacción es la conocida levadura, específicamente la Saccharomyces cerevisiae, la cual es un hongo unicelular que es utilizado con frecuencia en nuestro hogar, por ejemplo, para la elaboración de panes. La levadura, al ser un organismo vivo, necesita energía y la obtiene degradando un compuesto carbonado como lo es el azúcar, y al degradarla libera alcohol y dióxido de carbono. Este proceso de fermentación alcohólica, como bien se sabe, es un proceso anaeróbico, es decir, que no requiere oxígeno, realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación alcohólica comienza después de que la glucosa entra en la celda.
La glucosa se degrada en un ácido que es el ácido pirúvico. Este ácido se convierte luego en dióxido de carbono y etanol. Desde hace miles de años la humanidad aprovechó este proceso para hacer pan, cerveza y vino. En estos tres productos se emplea el mismo microorganismo, la levadura común o la Saccharomyces cerevisiae. Siguiente. Ahora les voy a explicar la fórmula de la fermentación alcohólica. En el primer paso se libera un grupo de carboxilo del piruvato. Sari, pásala. Bueno, se libera un grupo de carboxilo del piruvato y este va a ser soltado en forma de dióxido de carbono, dejando así una molécula de dos carbonos llamada acetaldehído. En el segundo paso, el NADH pasa sus electrones al acetaldehído producido anteriormente, con lo cual se produce etanol y regresa el NAD positivo, como lo podemos ver ahí, que es necesario para mantener la glucólisis y en consecuencia el suministro de piruvato. Siguiente. Ya ahí lo ven, el NAD positivo, y al mantener este se hace que se pueda hacer la glucólisis y el suministro de piruvato se mantiene. Diferencias entre la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Existen diferencias en los organismos. Ejemplo, en la fermentación láctica se utilizan bacterias lácticas y células musculares en aerobiosis. Y en la fermentación alcohólica, como ya lo había mencionado, se utilizan las levaduras. En los productos finales, en la fermentación láctica nos produce el ácido láctico, y en la fermentación alcohólica nos produce el etanol y dióxido de carbono. Con respecto al aceptor final de electrones, en la fermentación láctica nos da ácido pirúvico o piruvato, y en la fermentación alcohólica es el acetaldehído. En su aplicación, en la fermentación láctica, esta es usada para elaborar derivados de lácteos, como lo son yogur, el queso, la cuajada, entre otros. Y en la fermentación alcohólica es usado para la elaboración de pan y bebidas alcohólicas como son la cerveza, el vino, entre otros. Muchas gracias.